Hola, veamos qué tengo para ti hoy. Bueno, hablaremos de una historia de autos. Todo comenzó con el piloto de turismo llamado Kazunori Yamauchi, quien luego de retirarse tuvo el deseo de poner las carreras al alcance de todos, lo que lo llevó a crear el simulador de carreras más realista de la historia, utilizando la tecnología más avanzada para escanear cada auto del mercado y recolectar la mayor información posible mediante pruebas con pilotos reales. Su creación fue nombrada como Gran Turismo, una de las franquicias más grandes de videojuegos de la historia. A su vez, esta es la premisa de la película Gran Turismo del 2023. Tras estos acontecimientos, vamos a Cardiff, en el reino de Gales, donde conocemos al protagonista, un adolescente llamado Jan, quien resulta ser un fanático de las carreras desde su infancia debido al pasado de su padre, pero sobre todo del Gran Turismo, y que utiliza una canción de jazz para relajarse. Ese día, luego de haber ahorrado por un mes en su trabajo como vendedor de lencería, vemos que logra comprar el último modelo del simulador de conducción. Justo ahí llega su padre Steve, quien le propone ir al campo de fútbol para jugar un partido, pues desea que su hijo deje los videojuegos por el negocio del fútbol, así como su hermano, pero Jan lo rechaza porque no le interesan los deportes, lo que provoca que su padre se marche enojado. A continuación, Jan procede a realizar los preparativos de su auto virtual, modificando piezas como si fuera un mecánico. Sin embargo, lo deja a la mitad porque lo considera demasiado, así que acepta jugar una partida contra su amigo Rory, y vemos que Jan se sumerge a tal nivel en el juego que se imagina materializándose en el auto, como si lo estuviera viviendo en primera persona. Al mismo tiempo, llegando a Tokio, Japón, conocemos a Danny Moore, el director de marketing de Nissan del Reino Unido. Este llega a la sede de Nissan en Yokohama, pues vemos que fue invitado por los directivos de la empresa para escuchar su propuesta de marketing. Una vez frente a ellos, Moore les cuenta acerca del Gran Turismo creado por Kazunori, el simulador que es jugado por millones alrededor del mundo, que le debe su éxito a su realismo meticuloso y detallista. Continúa explicándoles que ha descubierto que muchos de sus clientes actuales prefieren vender sus autos para transportarse en Uber antes que conducir ellos mismos, y los nuevos clientes ya no sueñan con aventuras en el exterior, pues los videojuegos les brindan lo necesario. Para explorar este mercado, propone organizar una competición donde los mejores jugadores tengan la oportunidad de participar en carreras reales para utilizarlos como estandartes y motivación para el resto de los millones de jugadores, y así despertar su amor por la conducción. Dicho esto, Moore se marcha, pues parece que no logró convencer a nadie, pero en el último momento, uno de los directivos se acerca para preguntarle si realmente cree que su idea funcione. Al ver su convicción, le advierte que si algún jugador resultara lastimado en una carrera real, la opinión pública se echaría contra Nissan, pero Moore permanece firme. El ejecutivo le revela que el consejo decidió poner a prueba su propuesta, pero antes deberá encontrar un ingeniero calificado que asegure y detecte los errores. Así Moore se pone en marcha, y mientras celebra bebiendo sake en los mercados de Tokio, comienza a buscar un ingeniero dispuesto a aceptar el trabajo, lo cual resulta difícil, pues solo después de ser rechazado múltiples veces, observa que el último que está en la lista es Jack Salter, un ingeniero en jefe que se encuentra trabajando en el garaje de carreras del equipo Kappa en Inglaterra. Como es de su propio país, Moore decide visitarlo en su garaje para explicarle su propuesta. Aquí Jack le advierte que no funcionará, ya que es demasiado peligroso, pues poner a niños a conducir en una máquina de 300 km/h es una muerte anunciada. Moore le deja claro que los jugadores poseen más horas de conducción que cualquier otro piloto, pero esto no convence a Jack, pues en la vida real, luego de un accidente, no se puede reiniciar con un botón. Pero Moore no se rinde, explicándole que si triunfan, ya no tendrán que trabajar para los niños ricos que creen que comprando un auto se hacen pilotos. Sin embargo, Jack no es la excepción y también lo rechaza. Vamos a regresar con el protagonista, Jan. Este sigue mostrando su obsesión con el Gran Turismo, tanto que a la hora de la cena no despega su atención a los videojuegos. Aquí conocemos a su madre, Leslie, y a su hermano Kobe, el favorito de su padre porque todo indica que tiene un futuro en el fútbol profesional. Leslie le pregunta a Jan si luego del año sabático que se tomó ha decidido volver a la universidad, aunque sea como ingeniero automotriz, pero a Jan no le interesa porque no podría conducir, dejándole en claro a sus padres que eso es lo que más desea. Por otro lado, en Londres volvemos a ver a Jack en medio de una cena con Nicholas Kappa y su padre, quien está pagando por sus servicios para convertir a su hijo en piloto profesional. Nicholas se muestra entusiasmado, pues cree que se ha vuelto muy bueno, pero Jack le menciona que todavía comete errores como no mantener la velocidad en el cuarto giro. Sin embargo, los consejos de Jack enfadan a Nicholas, pues no acepta que un mecánico le hable de conducir. La insolencia de su cliente ofende a Jack lo suficiente para decidir llamar a Moore y aceptar su oferta. Al día siguiente conocemos a Persol, el amigo de juegos de Jan, quien trabaja en una sala de videojuegos. Ese día Persol le muestra por mensaje a Jan que al parecer
chofer debido a que posee el mayor rango en Gran Turismo, fue seleccionado para competir por un lugar en la academia de GTI. Sin pensarlo, Jan deja su trabajo para reunirse con Persol, y así observa a Moore en el video de presentación, explicando su estrategia y de cómo los elegidos serán los ganadores de la carrera que se hará al día siguiente. Así vemos que Jan comienza a practicar, pero a diferencia de los demás jugadores, él opta por crear estrategias aprovechando la física del juego. Sin embargo, Jan es humano, y cuando Kobe le dice que su crush llamada Audrey estará en una fiesta, Jan decide dejar de practicar y junto a su hermano escapan de su casa y asisten a esa fiesta donde al parecer ella siente algo por él, pues al verlo se acerca para conversar. Audrey le cuenta sobre sus deseos de viajar a Nueva York antes de morir. Jan le cuenta que a él le gustaría ir a Tokio debido a Kazunori y que su amor por las carreras existe porque al conducir el resto del mundo desaparece y solo queda él y su auto. Sin embargo, la tensión se interrumpe por la policía, así que suben a sus autos para irse. Enseguida Jan comprende que al igual que su hermano, el chofer del auto de Audrey está ebrio y sus maniobras sin sentido terminarán llamando la atención de la policía. Pero como ser detenido significaría perderse la carrera, Jan decide acelerar para escapar dando inicio a una persecución. Mientras Kobe reza por su vida al ver que Jan continúa acelerando, vemos que nuestro protagonista conduce imaginando que se encuentra en el videojuego y de esta forma logra alejarse lo suficiente para engañar a la policía. Pero vemos que al regresar a su casa su padre los estaba esperando. Al día siguiente Steve obliga a Jan a trabajar con él en el ferrocarril para mostrarle que si no regresa a la universidad será ahí donde termine, pues cree que no tiene futuro en las carreras. Al escuchar esto, Jan decide abandonar ese trabajo para ir a la carrera y vemos que aunque logra llegar a tiempo para participar, llega con un retraso que lo deja en el lugar 19. Pero como Jan es un desquiciado del Gran Turismo, poco a poco va adelantando posiciones, utilizando las maniobras que aprendió. En un momento, cuando dos jugadores lo encierran, Jan activa su habilidad máxima imaginándose dentro del auto, lo que le permite sobrepasar a todos, hasta que queda en segundo lugar con 6 segundos para que el primero cruce la meta. Pero con un último esfuerzo logra superarlo y convertirse en el ganador, ganándose un puesto en la academia. Cuando Steve se entera de lo sucedido, le expresa a su hijo su preocupación por su seguridad, pero nada detiene a Jan, pues vemos que llega a la academia donde se reúne con los 9 elegidos restantes, contra los que tendrá que competir para ganarse un lugar en el equipo Nissan. Aquí Moore les presenta a Jack, quien procede a explicarle los riesgos de las carreras, mencionando que en una carrera real enfrentarán fuerzas de inercia 2 veces más grandes que las que experimentaron los astronautas al despegar, y que aún en la élite solo un puñado de personas son capaces de conducir tomando las decisiones necesarias con valor, sensibilidad e inteligencia para no perder la vida o matar a alguien. Dicho esto, Jack comienza con el adiestramiento, mientras mediante entrevistas se nos presentan a los 10 elegidos: Leah Vega, Marcel Durand como el Rasta, Antonio Cruz como el Mostacho, el egocéntrico Matty Davis, quien considera a Jan como uno más del montón, y el asiático que nunca falta, Yu-Wan Lee, Chloe McCormick, el oreja de duende Klaus Hoffman y Henry Evas. Como parte del entrenamiento, Jack observa a los competidores desde un helicóptero mientras les da instrucciones. Como los jugadores están fuera de forma, los hace correr para poder soportar el cansancio. Para afinar sus reflejos utiliza una máquina de luces de presión, mientras son atormentados por el calor artificial. Con el paso de los días, Jack elimina a los menos habilidosos como Abby Pat por derrapar sin control, o Henry por no soportar el calor que lo obliga a vomitar. Incluso aquellos como Chloe son eliminados por derrapar en el simulador. Los débiles físicamente como Klaus no son la excepción. Un día, cuando Jack hace de copiloto de Jan en una prueba y está por sobrepasar a Matty, este lo obliga a frenar y vemos que Jan termina chocando, lo que enfada a Jack, pues cree que lo hizo por miedo y falta de compromiso. Más tarde, al reunirse con los demás competidores, estos comprenden que Jan nunca había conducido un auto de verdad como ellos, y Matty le menciona que todo apunta a que el próximo en irse será él. Al día siguiente, cuando Jack le habla sobre su choque, Jan le explica que sintió que los frenos de su auto fallaron porque sus almohadillas estaban gastadas. Jack no le cree, pues sabe que su experiencia mecánica solo proviene de los videojuegos. Sin embargo, momentos después, un piloto prueba su auto y descubre que Jan tenía razón. Al ver esto, Jack le informa a Jan que el último eliminado es Marcel, y como solo quedan 5, él será parte de los que competirán en una carrera por el lugar en Nissan. Llega el día de la competición y con los ejecutivos presentes, la carrera de 10 vueltas comienza con Jan en último lugar, pero pronto se adelanta y al pasar por una curva supera a Leah, quedando tercero en la segunda vuelta. Jan mantiene esta posición hasta la 7ª vuelta, donde logra superar a Antonio y queda por detrás de Matty, quien se siente confiado a pesar de tenerlo tan cerca. Cuando llega a la última vuelta, Jan se llena de valor y acelera aún más, lo que le permite entrar en un duelo directo por el primer lugar. De esta forma, mediante una gran maniobra, sobrepasa a Matty en la meta. Como todo fue demasiado rápido, Moore cree que Matty ganó, pero Jack decide confirmarlo por el personal del campo, y mediante los videos descubre que el ganador es Jan. Sin embargo, antes de anunciarlo, Moore le aconseja dar por ganador a Matty, ya que su personalidad al estilo Cristiano Ronaldo vende mucho más que la introversión de Jan. Pero Jack no lo acepta y termina nombrando a Jan como ganador. Al día siguiente, el equipo lleva a Jan a Viena, pues en el viaje Moore le explica que Nissan solo lo patrocinará si obtiene su licencia.
Austria, y para eso debe participar en carreras europeas y llegar por lo menos al cuarto lugar. Jack le recuerda que en el mundo profesional todos, incluyendo su propio equipo, lo odiarán, y por eso si tiene algún problema debe hablar con él directamente. Cuando Jack se va a dormir, Mort le revela que Jack pudo haber sido el mejor corredor de su época, pero se vio obligado a dejarlo y solo él puede decirle sus motivos. Llega el día de la carrera en el Red Bull Ring de Austria. Antes de empezar, al verlo tan nervioso, Jack le recuerda que están en comunicación todo el tiempo y que como nadie cree que puedan lograrlo, no tienen nada que perder, pero Jack confía en él. Así, mientras da inicio el calentamiento de neumáticos, Jack le cuenta sobre sus rivales, entre los cuales se encuentran Nicholas, perteneciente a Kappa. Minutos después, la carrera comienza con Jan sufriendo dificultades por los nervios, hasta que logra calmarse y así avanza a la 10ª posición. En un momento, un auto de adelante se descompone, haciendo que el humo de su motor le nuble la vista, pero gracias a esto queda noveno. Luego de 20 vueltas, el combustible bajo de Jan lo obliga a parar para recargarse, lo que lo deja en el puesto 13. Sin embargo, gracias al talento logra regresar con éxito y pronto supera a Kappa, quedando cuarto. Pero cuando queda una última vuelta, Nicholas decide golpearlo suavemente, haciendo que derrape, lo que provoca que Jan termine en el lugar 27. Para su siguiente carrera, Jack hace que continúe mejorando su físico para aumentar su fuerza y resistencia, pero en Hockenheim, Alemania, debido a problemas de comunicación, Jan queda en el lugar 23. En Trentino, Italia, mejora un poco y termina 17º. En Estambul, Turquía, llega octavo, pero en Barcelona, España, un descuido con la grava hace que choque y no termine la carrera, hasta que finalmente llegaría a su última oportunidad en Dubái. Y al llegar, Jan observa cómo Nicholas se burla de él delante de la prensa por ser un gamer, y en la carrera vemos que Nicholas vuelve a atacarlo empujándolo contra los muros, lo que lo retrasa nuevamente, pero Jan sabe que es su última oportunidad, así que luego de concentrarse regresa a la carrera sobrepasando al resto hasta que Kappa y otro auto lo encierran en el medio, pero esta vez Jan decide frenar, pues así logra cambiar de posición y los sobrepasa a ambos por el costado, quedando en cuarto lugar. Al ver esto, Nicholas siente que su orgullo fue pisoteado, así que acelera sin control, lo que termina provocando que choque contra un auto de adelante. Producto de esto, si bien puede continuar, el auto de Jan sufre algunos rasguños en la vidriería. Luego de verificar que todo esté en orden, la carrera se reanuda en la última vuelta. Cuando quedan pocos metros, vemos que otro piloto consigue acercarse lo suficiente para pelear por su posición. Sin embargo, gracias a las indicaciones de Jack, Jan puede mantener la delantera y así cruza la meta en cuarto lugar. Cuando sale del auto, lo primero que hace es recriminarle a Nicholas por casi haberlos matado, y solo Jack puede tranquilizarlo. Más tarde, en el hotel mientras celebran, Jack le aconseja utilizar parte del bono de su contrato para traer a Audrey, pues pudo ver que está perdidamente enamorado de ella. Dicho esto, Jan le pregunta acerca de su pasado como piloto. Jack le responde diciendo que si bien él no pudo ganar, su pista favorita es Le Mans, pues al subir al podio uno se hace inmortal. Pero antes de saber más, son interrumpidos por dos admiradoras de Jan. Más tarde, él decide llamar a Audrey, siguiendo los consejos de Jack, diciéndole que le gustaría pasar más tiempo con ella. Por la mañana vemos que Mort lleva a Jan a Tokio a conocer a Kazunori, pues forma parte de la estrategia publicitaria para firmar su contrato con Nissan delante de la prensa, y vemos que entre el público se encuentra Audrey. Sin perder tiempo, Jan la lleva a pasear por la ciudad mientras se van acercando cada vez más, pasando de restaurantes hasta clubes nocturnos donde la tensión sexual culmina en un beso y algo más. Un mes después llegan a Nürburgring, Alemania, para la próxima carrera, la cual está siendo vista incluso por su familia. Una vez que inicia, Jan pronto alcanza al quinto lugar. Siguiendo los consejos de Jack de maniobrar suavemente, enseguida supera a los de adelante, poniéndose segundo por detrás de Nicholas. Sin embargo, como esta es la pista más difícil hasta ahora por sus curvas y variaciones en el nivel, Jan deja que sus emociones lo dominen y acelera además en una subida, lo que provoca que se eleve en el aire y se estrelle, no solo destruyendo su auto, sino también pasando por encima de un espectador. Mientras sus padres observan atónitos, Jack corre hasta Jan para acompañarlo de camino al hospital, y Mort piensa en la mala publicidad que esto significará para la empresa. Cuando Jan despierta y se entera que accidentalmente mató a un espectador, no puede evitar el llanto. Jack le dice que la culpa es suya por ser su entrenador y que fue un accidente raro, pero Jan no lo acepta y les ordena dejarlo solo para lidiar con la culpa y el dolor, a tal punto que cuando recibe una llamada de su padre prefiere ignorarlo. Al día siguiente, mientras Mort da la cara por Nissan ante la prensa mundial, Jan conversa con Audrey, quien le ofrece viajar hasta Alemania para acompañarlo, pero Jan la rechaza. Como venganza personal, Nicholas se acerca a Jack para decirle que debió quedarse como ingeniero y no como maestro. Esto enfada a Jack, pero de cierta manera acepta que tiene razón. Cuando Jan por fin acepta hablar con su madre, esta le dice que quiere visitarlo, pero él no está de acuerdo, revelándole que no desea hablar con su padre porque cree que este le dirá que tenía razón sobre su fracaso en las carreras. Una vez que Jan es dado de alta, Jack lo lleva al lugar del accidente. Aquí le revela que en el pasado, cuando compitió en Le Mans, esta pista en Francia, al sobrepasar a un rival, este perdió el control de su auto y provocó que ambos chocaran. Y si bien Jack salió ileso, su rival murió de camino al hospital. La prensa le dijo que no era su culpa, pero desde entonces Jack decidió no conducir nunca más, pero ahora sabe que se
se sentenció a sí mismo y perdió la oportunidad de ver qué tan lejos pudo llegar, por lo que ahora vive arrepentido. Dicho esto, Jack comprende que Jan planea renunciar, pero le dice que tiene el potencial de ser muy grande y por eso debe regresar a las carreras. Como primer paso, hace que conduzca el resto de la pista que no pudo terminar, y mientras lo hace, Jack le enseña cómo mantener el control en esta pista tan complicada. Más tarde, Moore le informa a Jan que la comisión de carreras decidió que él puede seguir compitiendo. Sin embargo, Kappa y varios de sus rivales exigen que se le revoque la licencia, por lo que deben demostrarles que pertenecen a ese mundo profesional. Para ello deben ganar el podio de Le Mans, con Matty y Antonio como equipo con Jan. Jack sabe que Le Mans es la pista más peligrosa, pero confía en Jan, así que le da el visto bueno. Una vez que todos se reúnen, Jack les presenta el nuevo auto más rápido, ligero, por ende más peligroso, con el que competirán en Le Mans. Así llega el tan ansiado día de la carrera letal. Antes de empezar, mientras Jan se prepara, recibe la visita sorpresa de su padre, quien le pide perdón por no haberlo ayudado en sus sueños, pero ahora está orgulloso de él. Jan le revela que todo lo que hizo fue en honor a él y sus sueños de ser un corredor cuando este era joven. Pasado esto, Moore le recuerda a su equipo que la carrera dura 24 horas, pues continúa toda la noche y termina el día siguiente, y que a diferencia del resto, ellos harán turnos de 3 horas. Mientras tanto, Audrey, quien también está presente, conoce al resto de los elegidos que pertenecieron a la academia. Luego de que Jan admire y comprenda todo lo que lo rodea, inicia la ceremonia de apertura con los soldados izando la bandera de Francia. Momentos después comienza la carrera, con Jan tomando el primer turno y pocos segundos después 2 autos terminan derrapando en la salida de meta. Por su lado, Jan llega a la zona llamada Mulsanne Strike, donde Jack le advierte que debe mantener su velocidad hasta la próxima curva. Jan obedece y así logra pasar a los primeros autos hasta quedar por detrás de uno de sus clásicos rivales, quien al ver que se acerca decide tomar riesgos innecesarios en una curva, provocando que su auto vuele por los aires y se incendia al estrellarse. Sin embargo, el piloto sale ileso. Al ver esto, Jan comienza a recordar su accidente, lo que provoca que los demás autos lo sobrepasen, llevándolo hasta la 9ª posición. Mientras esto continúa, Jack intenta traerlo a la realidad con palabras, pero nada funciona y sin más opciones decide transmitir por el comunicador la canción favorita de Jan, la cual utiliza para relajarse a diario, y aunque esta vez le causa ira, Jack procede a decirle que sabe que tiene miedo, pero le guste o no, ya está en media carrera, así que debe utilizar esa ira y enfocarla para ganar. Con esto, Jan regresa acelerando como desquiciado, sobrepasando a quienes le habían arrebatado su lugar, hasta posicionarse 13º. A continuación, mediante una gran maniobra en la siguiente curva, supera el 12º y mantiene la posición durante las próximas 3 horas. Cuando su turno termina, vemos que es reemplazado por Matty, y cuando llega la 8ª hora de carrera, Antonio toma el volante, robando el 9º lugar. Cuando cae la noche, se desata una tormenta con Jan como piloto, quien mantiene la calma y la concentración atravesando la oscuridad, lo que le permite adoptar la 8ª posición a las 12 horas de competencia. Al día siguiente, el amanecer es implacable. Cuando ya transcurrieron 19 horas, Antonio comienza a perder terreno, dejando atrás la 4ª posición debido al cansancio. Ante esto, Jack decide reemplazarlo y es Jan el elegido para terminar la carrera, pero cuando están realizando el intercambio de piezas, uno de los mecánicos pierde una pieza importante del neumático, haciendo que se retrasen más de la cuenta, y por ello Kappa lo supera. Solo después de esto, Jack encuentra la pieza para que Jan regrese a la carrera, ahora en 9ª posición. Como respuesta, Jan acelera mientras se imagina a sí mismo en su habitación jugando en el simulador, donde controla cada aspecto con total claridad. Así recuerda aquella estrategia que descubrió, pues mientras los demás siguen la línea interna, él lo sobrepasa siguiendo el extremo. Ante este enorme reto, Jan pide permiso a Jack para conducir a su manera, como en el simulador, pues asegura que conoce esa pista por todas las horas jugadas. Moore no está de acuerdo, pero Jan se gana la confianza de Jack y así procede a ejecutar su plan. De esa forma, en la siguiente curva sobrepasa el 8º y mediante la inercia más adelante se roba el 7º lugar. Su estrategia continúa hasta que logra recuperar el 4º, estableciendo un nuevo récord de tiempo al cruzar la meta. Pasado esto, llega la última vuelta y Jan tiene por delante a Kappa. Momentos después de acelerar y aprovechar cada curva, Jan consigue alcanzarlo, dando inicio a un duelo por su posición. Al ver esto, Kappa le ordena a Nicholas abandonar el deseo de llegar segundo para defender su posición de tercero, por lo que todas sus maniobras son para mantener a Jan viendo sus luces traseras. Todo continúa así hasta que en la última curva, Jan consigue ponerse al costado, dando inicio al último duelo en el último tramo. Ambos aceleran al máximo. Vemos que Jan termina cruzando antes, arrebatándole la 3ª posición. Lo ocurrido deja sin aliento a su familia y sobre todo a Jack, quien no puede permanecer de pie por el asombro. Moore queda sin palabras y solo puede festejar con Jack mientras el equipo de Kappa se traga su odio. Al cruzar la meta, Jan se reúne con su equipo, donde es recibido como un héroe por el público, su gente, su familia y los besos de su chica. A continuación, Jan, Matty y Antonio suben al podio, donde reciben su trofeo mientras se bañan con la gloria del clamor del público y mucha champaña. Así finaliza Gran Turismo 2023, la película. La pregunta es, ¿realmente está a la altura? Bueno, hazme saber tu opinión en los comentarios.